Sé que muchos de nosotros queremos comprarnos el procesador Ryzen 5 3400G para jugar nuestros videojuegos favoritos, pero la verdad es que no sabemos cómo rinde este procesador en juegos. Así que el día de hoy te mostraré el rendimiento de este procesador en un juego en específico, y ese es Fortnite, ya que queremos saber cuántos FPS puede dar esta pequeña APU, si de verdad funciona para jugar. Y los componentes que usaremos será obviamente el Ryzen 5 3400G, un SSD M.2 de 500 GB como almacenamiento principal y 8 GB de RAM en single channel. Sí, ahora les explico cómo funcionará esto. Sin más, comencemos. Muy bien, antes de ir con las pruebas les explicaré que usaremos 8 GB de RAM en single channel. Sí, sé que muchos me van a decir que el rendimiento puede ser muy malo, gracias a la poca memoria que le dejo al PC y al juego, y porque la memoria no está en dual channel, y estoy de acuerdo, pero hoy intentaremos ver si solo con 8 GB de RAM en single channel podremos tener un rendimiento decente, al menos 50 o 60 FPS en Fortnite. Y rápidamente les explico que este video se dividirá por dos partes. En una usaremos Fortnite sin el modo rendimiento, o sea que usaremos el DirectX 11 o 12, y en la otra usaremos el modo rendimiento. Ya al ver aclarado esto, vamos con la prueba. Empecemos usando el modo DirectX 11. Muy bien gente, ya nos encontramos aquí en Fortnite utilizando en específico el DirectX 11. Como vemos aquí en la parte izquierda podemos ver los porcentajes de CPU, RAM, FPS, temperaturas, GPU y más, ya que los estoy monitorizando con MSI Afterburner para entender un poquito más este video. Muy bien gente, les voy a mostrar los ajustes gráficos. Aquí como resolución tenemos la de 1366 x 768 píxeles, porque pienso que esta resolución nos dará un mejor rendimiento. Como modo renderizado tenemos el DirectX 11 y los ajustes gráficos es todo en bajo, pero con la resolución 3D al máximo, al 100%. Así que vamos a partida, ¿no? Pero antes de ir a partida me ayudaría mucho si utilizan mi código de creador Chanti_GT en la tienda del Fortnite para tener el amor de ella. Por favor, úsenlo. Así que bueno, vamos a partida, ¿no? Muy bien, ya nos encontramos aquí en el autobús de batalla, y como vemos en la parte izquierda están todos los porcentajes y temperaturas de los componentes y los FPS claramente. Aquí nos tiramos del autobús y nos dimos cuenta que los FPS bajaron, ya que antes teníamos alrededor, o sea en el autobús teníamos alrededor de unos 45 y 50 FPS, pero cuando nos tiramos llegaron hasta 16, una locura. Esto se debe a la poca memoria RAM que le dejamos al juego y al sistema, y porque siempre cuando nos tiramos del autobús van a bajar los FPS, pero no sé si se dan cuenta de un pequeño detalle, que hay como micro tirones o los FPS son un poco bajos. Esto se debe a la poca memoria RAM que le dejamos al sistema y al juego, ya que tenemos 8 GB de RAM, los cuales 2 las come la integral para que pueda funcionar. Pero como nos damos cuenta, aquí ya estamos descendiendo y vemos que los FPS son un poco más estables y subieron un poco. Como por ejemplo aquí me puse a mirar el cielo y los FPS llegaron hasta 84, pero bueno, esto no importa ya que uno no se la pasa mirando el cielo. Pero miren, cuando ya caemos los FPS son un poco más estables, estamos entre 50 y 45 FPS. Aquí me puse a picar para ver si los FPS bajaban, pero nada, todo correcto. Aquí me puse a mover la cámara como degenerado para ver si se presentaban tirones, pero nada, todo estaba perfecto. Aquí estaba picando y teníamos alrededor de unos 50, 56 FPS más o menos, de media se podría decir. Wow, pero antes de continuar me ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita para cuando suba nuevo video. Muchas gracias, ahora sí, sigamos. Y aquí ya nos encontramos en otro escenario. Aquí estaba peleando con un bot, se podría decir con un alien, con los nuevos que metieron en esta temporada. Y como vemos los FPS sí bajaron un poco, en batalla estamos alrededor de unos 45-50 FPS, pero como vimos antes bajaron hasta 37, esto se debe a esa explosión que ocurrió cuando maté al bot. Pero miren, aquí me puse a utilizar una nave espacial y nos damos cuenta que cuando estamos montados en una nave espacial los FPS andan entre 40 y 30 FPS. Pero ¿qué les parece si buscamos gente para ver cómo funciona el rendimiento en una pelea? 2 horas después. Aquí nos damos cuenta que ya estamos en una batalla y también vemos que los FPS bajaron un poco
ya no están entre esos 50 y 45 FPS, ahora están entre unos 35 o cosas por el estilo. Y no sé si se dan cuenta, pero la GPU se está utilizando prácticamente al 100% y los 4 núcleos del procesador también se están utilizando muy bien. Aquí la limitación obviamente es la memoria RAM. Aquí ya al ver matado al man me acerqué hacia la otra estructura porque vi más gente, y como vemos aquí en esta estructura bajaron los FPS hasta 35. Aquí fui a coger un Oscar, pero lo importante es ver los porcentajes de uso y los FPS. Aquí yo estaba batallando y como vemos los FPS estaban entre 30 y 40 FPS, hasta que en un momento, bueno, me mataron. Y bueno, como vemos usando el DirectX 11 con esta configuración, vemos que sí podemos jugar Fortnite, pero tendremos unos FPS algo bajos y en algunos momentos tirones o micro tirones, lo cual esto se debe a la poca memoria RAM que tenemos. Esos 8 GB se quedan algo cortos para una PU como esta. Pero ¿qué les parece si vemos cómo funcionan estos componentes con el modo rendimiento o rendimiento alfa? Wow, en serio crack, ¿aún no te has suscrito? Porfa, suscríbete, me ayudarías mucho. Además la leyenda dice que si te suscribes a Chanti, conocerás el amor de tu vida antes de que se acabe el 2021 y tendrás 10.000 FPS en todos tus juegos. Ayúdame porfa. Muy bien, ya estamos aquí utilizando el modo rendimiento y como vemos todo está igual. La resolución está en 1366 por 768 píxeles y los ajustes gráficos está todo en bajo y las mallas también para tener más FPS, y estamos utilizando el rendimiento alfa. Como vemos ya nos encontramos en el autobús de batalla otra vez y vemos que las cosas cambiaron, los FPS cambiaron mucho. Ahora tenemos 80-70 FPS, algo bastante bueno. Aquí nos tiramos del autobús y como vemos lo máximo que vi bajar fueron 34 FPS, que está bien, zafa por el momento. Como vemos aquí los FPS ya se estabilizaron un poco más, tenemos alrededor de unos 60, 55 FPS mientras caemos. Aquí ya subieron hasta 70, nada pero que nada mal. Los núcleos del procesador se siguen utilizando muy bien, la RAM también está saturada, pero ya no dan esos típicos tirones o micro tirones. Y por ejemplo la GPU está entre el 85 y 75% de uso, que no está nada mal. Aquí voy a caer en esta casita para mostrarles el rendimiento a su máximo esplendor. Por ejemplo, aquí abrí un cofre y tenemos hasta 85-90 FPS mirando al cielo, nada pero que nada mal, rozando hasta los 100 en algunos momentos. Tienen que tener en cuenta que estoy grabando con OBS y OBS pues consume recursos, pero también les quiero pedir perdón que por si no ven la grabación en 1920 x 1080p 60 fps es porque, a ver, estoy configurando bien esto para que se pueda grabar y utilizo una configuración de 720p 60 fps. Perdón por no traérselos a la máxima calidad posible, pero esto es una PU y tengo que adaptarlo para que funcione bien. Pero como vemos los FPS son bastante estables, pero yo sé que ustedes quieren saber cómo funciona en una partida, o sea en una batalla real, así que se los mostraré. Unos momentos después. Gente, aquí buscando gente me encontré a esta persona que quería ser team. Yo iba a ser team también, pero recordé que me podían banear, así que pum, a la cabeza. Lo siento mucho, pero me podían banear. GG, lo siento. Aquí ya había encontrado más gente y como la rata que soy empecé a dispararles y boom, muchos headshots. Y como vemos teníamos alrededor de unos 60-65 FPS. Aquí fui rápidamente por el otro man, estaba quieto como que se le fue el internet, pero igual lo maté. Teníamos alrededor de una batalla entre 60-65 FPS, iba bastante fresco, nada mal. Ya nos encontramos en otra batalla y como vemos estaba luchando con esta persona, la cual no le podía dar de un tiro y él tampoco. Pero bueno, no sé si se dan cuenta que los FPS bajaron, ya no están en 60 FPS. Esto se debe a que hay muchas estructuras y esto también afecta en el rendimiento, ya que la exigencia gráfica va a aumentar bastante. Aquí bueno, estaba peleando con el man, pero quiero que se den cuenta en los FPS y en los porcentajes de uso de los componentes. Como vemos la GPU está al 90%, nada pero que nada mal. Aquí estamos alrededor de unos 60 FPS. Aquí maté el man a través de la pared, no sé cómo, creo que son hacks. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Aquí ya me encontraba en otro escenario, estaba intentando bajar un drop
y no sé si se dan cuenta, pero los FPS bajaron de 60. Esto es porque estamos en albercas adormecidas, o al menos estamos bastante cerca, y para los que juegan Fortnite saben que este es un sitio bastante exigente, pero cuando no miramos albercas los FPS suben a más de 60, nada pero que nada mal. Aquí les muestro que estaba en otro enfrentamiento, aquí me estaba tomando unos minis y me estaban spameando, y como vemos los FPS están entre 60 y 55 FPS, nada pero que nada mal. Aquí estaba intentando derrotar y no tenía casi match, estaba un poco asustado en ese momento. Aquí como vemos me estaba spameando esta persona y no me dejaba curarme, literalmente estaba a 1 de vida, bueno no tanto 1 de vida, pero bueno, no, se me acababan los mats y tenía miedo. Como vemos aquí pum, le pegué 92 y pum, lo maté, es que soy muy bueno, no mentira, creo que fue suerte y todo. Pero como vemos en batalla se comportaba entre 55 y 65 FPS más o menos, que yo creo que no está nada pero que nada mal. Aquí me llegó otra persona y bueno, quería que lo matara. Aquí se puso a quemar todo, esto me gustó por una parte para que viéramos hasta dónde podía bajar el rendimiento y bajaba hasta 50 FPS, pero al final lo maté, F por él. Aquí ya estaba tomando mi botiquín por todas las batallas que pasé, quería curarme, pero como vemos había un carro por ahí, tenía que batallar de nuevo y como vemos los FPS bajaron hasta 50. De RAM se utilizaban 5 GB, que creo que está bastante bien, bajó un poco el uso de memoria RAM, nada pero que nada mal. Aquí estaba peleando con él y bueno, me confié mucho. Y bueno, pum, 200, a casa me mandó este crack. Amo Mir. Y bueno, en conclusión, técnicamente sí se puede jugar Fortnite con un Ryzen 5 3400G y 8 GB de RAM en single channel, teniendo un rendimiento algo decente, claro, usando el modo rendimiento, ya que si usamos el DirectX 11 o 12, pues digamos que no tendremos la mejor experiencia del mundo. Pero con el modo rendimiento tendremos un rendimiento que yo diría que aguanta por el momento, que zafa. Pero siempre les recomiendo que por favor cuando usen una APU usen 16 GB de RAM en dual channel para que el rendimiento aumente mucho a comparación si usamos la memoria en single channel. Pero claramente eso ya te lo dejo a decisión tuya. Espero que te haya gustado mucho este video y que sobre todo te haya servido. No olvides darme un pulgar arriba y suscribirte, y espero verte pronto en un nuevo video. Adiós.